Las pinturas romantizadas de las batallas de la Guerra Civil, con sus filas ordenadas de soldados y cargas gallardas, ocultan una verdad brutal. El conflicto fue una trituradora de carne que probablemente habría terminado con tu vida de maneras demasiado horribles para que la mayoría de los libros de historia las detallen. La atención médica primitiva de la guerra, combinada con armas devastadoramente modernas, creó una tormenta perfecta de letalidad que mató a más de 620.000 estadounidenses, una cifra de muertos que equivaldría a 6 millones en términos de la población actual. Como escribió Walt Whitman, quien sirvió como enfermero voluntario en su diario, La verdadera guerra nunca llegará a los libros. Su historia interior no solo nunca será escrita, sino que nunca podrá ser escrita. Los campos de batalla de 1861 fueron escenarios de una carnicería sin precedentes, donde tácticas anticuadas napoleónicas se enfrentaron al poder destructivo del armamento industrial. Imagínate hombro con otros soldados, avanzando en formaciones apretadas directamente hacia el fuego concentrado. La adopción generalizada de la bala Minié, un proyectil cónico que se expandía al impactar, convirtió cada disparo en una catástrofe potencial. Estas balas no solo perforaban la carne, destrozaban los huesos en fragmentos, incrustaban fibras de ropa profundamente en las heridas y creaban lesiones que harían estremecer a los cirujanos de trauma modernos. Solo en Gettysburg se recuperaron más de 27.000 balas Minié de una sola hectárea de terreno, dando un testimonio espeluznante de la intensidad del fuego al que se enfrentaban los soldados. «Nunca he visto semejante destrozo de carne humana», escribió el cirujano confederado Julian John Chisholm después de tratar a víctimas de estos devastadores proyectiles. En la batalla de Shiloh, la lucha fue tan intensa que los soldados informaron que las balas golpeaban su equipo con tanta frecuencia que sonaba como granizo sobre un techo de hojalata. El impacto de la bala Minié a menudo pulverizaba los huesos más allá de cualquier esperanza de reparación, especialmente en heridas en las extremidades. Cuando estas balas golpeaban el brazo o la pierna de un soldado, no solo rompían los huesos, sino que los hacían estallar en docenas de pedazos, dejando a los cirujanos sin otra opción que la amputación. El soldado William Ostrander, del 24º Regimiento de Michigan, escribió a casa: «El sonido de las balas golpeando a los hombres era repugnante, como lanzar un puñado de maíz contra la puerta de un granero. Hablando de cirugía, olvídate de todo lo que sabes sobre la atención médica moderna. Los hospitales de la Guerra Civil eran más parecidos a carnicerías que a instalaciones médicas. En la batalla de Antietam, el cirujano de la Unión, Jonathan Letterman, describió la escena en su hospital de campaña. El suelo estaba literalmente cubierto de hombres. Sus heridas eran del carácter más espantoso. Los cirujanos trabajaban al estilo de una línea de ensamblaje, pasando de un paciente a otro con apenas un momento para limpiar sus instrumentos. La velocidad era necesaria. Simplemente había demasiados heridos para tratarlos con cuidado. Un cirujano en Gettysburg informó haber realizado 76 amputaciones en un solo día. Estas operaciones a menudo se realizaban sin anestesia, con los soldados sujetos por sus compañeros mientras la sierra hacía su trabajo. Los afortunados recibían un trago de whisky o un rápido sorbo de cloroformo. Mary Chesnut, una diarista confederada, describió una visita a un hospital en Richmond. Los cirujanos están cerrando brazos y piernas tan rápido como pueden. Los gritos de los heridos bajo el cuchillo son desgarradores. La brutalidad del combate cuerpo a cuerpo habría sido especialmente impactante para las sensibilidades modernas. En la batalla de Cold Harbor, los soldados se enfrentaron en un combate cuerpo a cuerpo salvaje, usando bayonetas, culatas de fusil e incluso sus propias manos. Los combatimos con mosquetes convertidos en garrotes, recordó un sobreviviente, y cuando estaban demasiado cerca, incluso para eso, los agarramos por la garganta. Durante la batalla del desierto, en 1864, la densa vegetación obligó a los soldados a luchar a quemarropa, a menudo sin poder ver a sus oponentes hasta que estaban a solo unos pies de distancia. El coronel Charles S. Wainwright describió la lucha como más parecida a una gran pelea callejera que a una batalla. La naturaleza horrorosa del combate con bayoneta era tal que los soldados a menudo escribían sobre preferir ser disparados antes que apuñalados,
considerándolo una muerte más honorable. Incluso si sobrevivías a la herida inicial, la infección probablemente acabaría contigo. Sin antibióticos, incluso las heridas menores podían volverse fatales. La historia del general John Reynolds, quien murió en Gettysburg, por lo que hoy se consideraría una herida relativamente menor, ilustra esta realidad. La gangrena era particularmente temida. Su característico olor dulzón y putrefacto se volvía demasiado familiar en los hospitales de campaña. Clara Barton, quien más tarde fundó la Cruz Roja Americana, describió el olor como tan fuerte que podía detectarse desde fuera de la tienda del hospital. Los cirujanos a menudo identificaban los casos de gangrena solo por el olor, sabiendo que la demora significaba muerte segura. El único tratamiento era la amputación agresiva, cortando muy por encima del área infectada, con la esperanza de adelantarse al veneno en expansión. El doctor Hunter Maguire, médico personal de Stonewall Jackson, señaló que el olor de la gangrena flotaba sobre el hospital como un sudario. El trauma psicológico, aunque menos visible que las heridas físicas, era igualmente devastador. Los soldados presenciaban a sus amigos literalmente destrozados junto a ellos, recogían partes de cuerpos después de las batallas y vivían con la constante conciencia de su propia mortalidad. La vista era horrible, escribió el teniente Thomas Galway después de Gettysburg: troncos sin extremidades, cabezas sin cuerpos y cuerpos sin cabezas. La famosa carta de Sullivan Ballou a su esposa Sarah, escrita justo antes de su muerte en Bull Run, captura el impacto emocional. Pero, oh Sarah, si los muertos pueden volver a esta tierra, siempre estaré cerca de ti, en el día resplandeciente y en la noche más oscura, siempre, siempre. La naturaleza industrial de la guerra significaba que la muerte podía provenir de fuentes cada vez más impersonales. En la batalla de Fredericksburg, los soldados de la Unión que avanzaban por terreno abierto hacia Marye's Heights enfrentaron un fuego de artillería tan devastador que el general confederado James Longstreet comentó: «Ni siquiera una gallina podría vivir en ese campo». Los proyectiles de artillería, particularmente los de metralla y de canister, podían convertir formaciones enteras en niebla roja. En Antietam, la artillería confederada desató una devastación tal que un soldado de la Unión describió el resultado como un matadero. Los cuerpos estaban tan mutilados que a menudo la identificación se volvía imposible, lo que llevó al primer uso generalizado de placas de identificación en la guerra. Después de la batalla de Gettysburg, un agricultor encontró su campo tan lleno de restos humanos que tuvo que reunirlos en un saco para enterrarlos, sin poder emparejar extremidades con sus dueños. Aquellos que sobrevivieron a heridas graves enfrentaron una vida de discapacidad en una época anterior a las prótesis efectivas o los programas de rehabilitación. El caso del soldado raso Alfred Bellard, del 5º Regimiento de Infantería de Nueva Jersey, proporciona un ejemplo impactante. Después de perder su pierna en Chancellorsville, pasó el resto de su vida luchando con una tosca prótesis de madera que con frecuencia le causaba llagas dolorosas. Los veteranos con extremidades amputadas tuvieron que adaptarse a reemplazos rudimentarios de madera, mientras que aquellos con heridas internas a menudo sufrían dolor crónico sin opciones efectivas de tratamiento. Richard Kirkland, el soldado de James Longstreet, conocido como el Ángel de Marye's Heights, por dar agua a los soldados de la Unión heridos, sobrevivió a la guerra solo para sufrir dolores crónicos por múltiples heridas hasta su muerte años después. La tasa de mortalidad de la guerra civil fue asombrosa. Aproximadamente 1 de cada 5 jóvenes hombres blancos del sur murió durante el conflicto. En el norte, la tasa de mortalidad fue solo un poco menor. Estas estadísticas no representan solo números. Representan muertes individuales agonizantes, cada una marcada por un sufrimiento que la medicina moderna consideraría inconcebible. La brutalidad de la guerra fue tan absoluta que los soldados a menudo llevaban pastillas fatales, prefiriendo una muerte rápida a la posibilidad de una lenta y agonizante en un hospital de campaña. Como escribió Oliver Wendell Holmes Jr., quien sobrevivió a 3 heridas casi fatales durante la guerra, en nuestra juventud, nuestros corazones fueron tocados por el fuego. En una época en la que las placas de identificación aún no eran de uso común, muchos soldados prendían notas con sus nombres y direcciones en sus uniformes antes de la batalla.
con la esperanza de que al menos sus familias pudieran ser notificadas de su destino. En Gettysburg se encontró a un soldado muerto con una simple nota prendida a su chaqueta. «Querido padre, perdóname por haber huido para unirme al ejército. Espero haberte hecho sentir orgulloso». Este detalle conmovedor quizás ilustra mejor la resignación del soldado ante la probabilidad de la muerte, y no solo cualquier muerte, sino una marcada por un sufrimiento que nosotros, con nuestras sensibilidades y capacidades médicas modernas, apenas podemos comprender. Como señaló Abraham Lincoln en su segundo discurso inaugural, reflexionando sobre el costo de la guerra, las oraciones de ambos no pudieron ser contestadas. La de ninguno ha sido contestada completamente. Hambre, pestilencia y devastación, los asesinos silenciosos de la guerra civil estadounidense. Si bien las balas y las bayonetas cobraron su cuota de vidas durante la guerra civil, un enemigo igualmente implacable acechó tanto a los ejércitos como a los civiles: la devastadora combinación de hambre, enfermedad y destrucción ambiental. Las nociones románticas de gloria y honor se disolvieron rápidamente ante el hambre, los campamentos infestados de pestilencia y la destrucción metódica del campo estadounidense. Como recordó el soldado confederado John S. Wise, la muerte por gloria era preferible a la muerte por enfermedad, hambre o el desgaste de la vida en prisión. La supervivencia diaria de un soldado de la guerra civil a menudo dependía de su capacidad para soportar lo que se consideraba comida. La ración militar estándar de hardtack, una galleta densa y dura como un ladrillo, con frecuencia llegaba infestada de gorgojos y gusanos. Durante el sitio de Petersburg, los soldados del 14º Regimiento de Infantería de Connecticut desarrollaron un humor oscuro sobre sus provisiones, organizando carreras de gusanos con los insectos que encontraban en su hardtack. Los soldados bromeaban con humor negro que sus galletas marchaban mejor que ellos, gracias a los insectos que habían tomado residencia dentro de ellas. Como escribió un soldado de la Unión en su diario, los gusanos flotan en la superficie cuando viertes café sobre tu hardtack. Al menos, entonces puedes espumarlos. El soldado raso Robert Ransom, del 9º Regimiento de Infantería de Virginia, señaló: «Los llamábamos hardtack animado y tratábamos de convencernos de que la carne extra era buena para nosotros». El cerdo salado, otro elemento básico de la dieta militar, a menudo llegaba en distintos estados de descomposición. En la batalla de Fredericksburg se informó que los soldados de la Unión usaban sus raciones de cerdo rancio como combustible para encender fogatas, encontrándolas demasiado podridas para comer, pero lo suficientemente grasientas para arder. Los soldados desarrollaron un ritual sombrío de cortar las porciones verdes y ennegrecidas de la carne con la esperanza de encontrar algo comestible debajo. Cuando los hombres del general confederado John B. Gordon capturaron un tren de suministros de la Unión cerca de Cold Harbor en 1864, descubrieron barriles de cerdo tan rancio que ni siquiera los soldados hambrientos pudieron soportarlo. Un soldado confederado escribió a casa: «Nos comimos todos nuestros zapatos la semana pasada y ayer los muchachos se preguntaban cómo sabría la carne de mula». En Vicksburg, los soldados confederados, sitiados realmente, recurrieron a comer mulas, ratas e incluso cuero de zapatos. El jefe de Estado Mayor del general Pemberton informó que la carne de mula se vendía a $1 la libra, y las ratas se convirtieron en un manjar. La situación se volvió aún más desesperada a medida que avanzaba la guerra y las líneas de suministro se convirtieron en objetivos. Para 1863, los soldados confederados recibían solo un cuarto de libra de carne al día, cuando recibían algo en absoluto. Los corredores de bloqueo confederados solo podían traer una fracción de los suministros necesarios, mientras que la infame Marcha hacia el Mar del general de la Unión William Tecumseh Sherman apuntó deliberadamente al suministro de alimentos confederado. Su ejército de 60.000 hombres abrió un sendero de destrucción de 60 millas de ancho a través de Georgia, destruyendo todo lo que pudiera sustentar a un ejército o a la población civil. El soldado raso George Sharland, del ejército de Sherman, escribió: «Destruimos todo lo que no podíamos comer. El país detrás de nosotros era un desierto. Un cuervo tendría que llevar sus propias raciones para volar sobre él.
La filosofía de Sherman era simple y brutal. La guerra es crueldad. No tiene sentido intentar reformarla. Cuanto más cruel sea, antes terminará. Sus hombres destruyeron más de 300 millas de vías de ferrocarril, doblando los rieles calientes alrededor de los árboles en lo que se conoció como corbatas de Sherman. La población civil, particularmente en el sur, enfrentó su propia pesadilla de supervivencia. En Atlanta, antes de la llegada de Sherman, un barril de harina costaba $1,000 en moneda confederada. Mary Chesnut, una destacada diarista sureña, describió cómo las mujeres confederadas se vieron reducidas a hacer café con maíz quemado y té con hojas de mora. Escribió: «Estamos aprendiendo a vivir sin todo, excepto pan, y no mucho de eso». En Richmond, la capital confederada, estallaron disturbios por alimentos en abril de 1863, cuando la inflación hizo que los productos básicos fueran inasequibles para la mayoría de los ciudadanos. Una libra de mantequilla costaba $27 en moneda confederada, más de una semana de salario para muchos trabajadores. El motín, liderado principalmente por mujeres, solo terminó cuando Jefferson Davis apareció en persona y arrojó sus monedas de bolsillo a la multitud, prometiendo ayuda, pero también amenazando con ordenar a los soldados que dispararan contra ellos. La enfermedad resultó ser un asesino aún más eficiente que el hambre. La vida en los campamentos era un caldo de cultivo perfecto para las epidemias, con miles de hombres apiñados en condiciones sanitarias espantosas. En el campo Douglas de Chicago, apodado la Andersonville del Norte, los prisioneros confederados estaban tan hacinados que la enfermedad se propagaba como un incendio descontrolado. El hedor de los campamentos del ejército era tan abrumador que los soldados afirmaban que podían oler su propio ejército desde millas de distancia. El general de la Unión Benjamin Butler señaló que podía rastrear los movimientos confederados siguiendo el miasma visible que flotaba sobre sus campamentos. En la prisión de Andersonville, el infame campo de prisioneros de guerra confederado, hasta 100 hombres morían diariamente por una combinación de enfermedades, siendo la disentería particularmente letal. El sobreviviente Robert H. Kellogg describió la escena. Por la mañana, los muertos eran encontrados en sus lugares, como si hubieran caído dormidos para siempre. No había espacio ni siquiera para acostarse sin acostarse sobre alguien. El arroyo de la prisión, que servía tanto como fuente de agua como letrina, se volvió tan contaminado que beber de él podía ser una sentencia de muerte. La fiebre tifoidea, apodada fiebre de campamento por los soldados, se propagó rápidamente en ambos ejércitos. La enfermedad mató a más hombres que el combate en el primer año de la guerra. Durante la campaña de la península, en 1862, el ejército del Potomac de la Unión reportó más de 5.000 casos de fiebre tifoidea en un solo mes. El soldado raso William Christie, del primer regimiento de infantería de Minnesota, describió la progresión. Primero viene la fiebre y el dolor, luego la disentería con sangre, y si tienes la mala suerte de sobrevivir a eso, la neumonía acaba contigo. En la batalla de Shiloh, tantos soldados estaban enfermos de fiebre tifoidea que el ejército del general Grant estuvo a punto de ser derrotado antes de que llegaran los refuerzos. Incluso aquellos que se recuperaban a menudo quedaban debilitados y susceptibles a otras enfermedades. El general George McClellan, en persona, estuvo incapacitado por fiebre tifoidea durante varias semanas, lo que posiblemente afectó el desarrollo temprano de la guerra. El conocimiento médico de la época ofrecía poca defensa contra estos enemigos microscópicos. En el hospital Armory Square de Washington, la pionera enfermera Clara Barton observó que, por cada soldado que moría en batalla, 2 morían de enfermedad. Los médicos, aún ignorantes de la teoría germinal de la enfermedad, a menudo propagaban infecciones al moverse de un paciente a otro sin lavarse las manos. El doctor Jonathan Letterman, quien revolucionó la medicina en el campo de batalla, escribió con desesperación: «Perdemos más hombres ante enemigos invisibles que ante balas rebeldes». Cuando la viruela estalló en Washington, D.C. en 1862, los métodos primitivos de vacunación a veces causaban más muertes que la propia enfermedad. El cirujano de la Unión Charles Tripler informó que, en algunos casos, la cura resultó peor que la enfermedad.
En un caso trágico en el campamento Nelson, en Kentucky, un regimiento entero de las tropas de color de los Estados Unidos fue diezmado por un lote contaminado de vacuna contra la viruela. El propio entorno se volvió tóxico a medida que los ejércitos se desplazaban por diversas áreas. Las secuelas de la batalla de Gettysburg dejaron más de 7.000 caballos y mulas pudriéndose bajo el calor del verano, contaminando los suministros de agua locales. Los cuerpos insepultos infectaban las fuentes de agua, mientras que la enorme concentración de hombres y animales transformaba los campamentos en focos de enfermedades. El granjero local Samuel McCreary registró que el hedor era tan poderoso que nos despertaba por la noche. Después de la batalla de Gettysburg, el olor a descomposición era tan fuerte que los residentes informaron que podían oler el campo de batalla desde 30 millas de distancia. En su diario, el teniente Frank Haskell escribió: «El aire se volvió pesado con 1000 putrefacciones. Ojalá pudiera olvidar ese olor». Un agricultor escribió que su ganado se negó a beber de los arroyos durante meses después de que los ejércitos pasaran por la zona, y los cultivos plantados en la primavera siguiente no crecieron en suelos saturados con restos humanos y animales. La higiene personal se convirtió en un lujo imposible en estas condiciones. El soldado de la Unión, John Billings, describió en sus memorias Hardtack y Café cómo los hombres pasaban meses sin cambiarse de ropa, lo que provocaba enfermedades cutáneas tan graves que la espalda de algunos soldados parecía un campo arado. Los soldados pasaban semanas o meses sin cambiarse de ropa ni bañarse. Los piojos eran tan comunes que los hombres organizaban lecturas de camisa, donde examinaban las costuras de sus uniformes en busca de parásitos mientras compartían noticias y chismes. El soldado confederado Sam Watkins escribió: «Los piojos eran del tamaño de granos de maíz y eran auténticos espaldas grises. Los nombramos en honor a nuestros oficiales». Un soldado de la Unión escribió a casa: «Si los piojos fueran uniformes en tamaño y estuvieran bien entrenados, podrían arrastrar a un hombre fuera de las trincheras. En la prisión de Andersonville, los prisioneros estaban tan infestados que los guardias podían escuchar el sonido constante de los internos rascándose durante la noche». Las medidas desesperadas tomadas para la supervivencia a menudo condujeron a consecuencias trágicas. En Richmond, la fundición Tredegar continuó operando durante la guerra, pero sus trabajadores estaban tan desnutridos que las tasas de accidentes aumentaron drásticamente. Un trabajador señaló: «Los hombres se desmayan en sus estaciones, pero no nos atrevemos a detener las máquinas». En el campo, la gente recurrió a comer pan de corteza de árbol, hecho con corteza de árbol, mezclada con pequeñas cantidades de harina, y café, hecho con batatas secas. Martha Ballard, esposa de un propietario de plantación, registró cómo su familia sobrevivió con sopa, hecha de cinturones de cuero hervidos y tapas de zapatos. «Pretendemos que es caldo de res, pero no engañamos a nadie, y mucho menos a nuestros estómagos». El colapso de la infraestructura sanitaria básica tuvo efectos en cadena en toda la sociedad. En Memphis, la ruptura de los sistemas de gestión de residuos llevó a un brote de cólera que mató a cientos de personas en 1866, mucho después del fin de la guerra. El cirujano de la Unión Samuel Stout observó: «Derrotamos a la Confederación, pero la inmundicia y la enfermedad de la guerra aún pueden derrotarnos a todos». Las secuelas de la guerra vieron un aumento dramático en los casos de tuberculosis, ya que los sistemas inmunológicos debilitados y las condiciones de hacinamiento de los refugiados crearon el ambiente perfecto para la propagación de la enfermedad. El fin de la guerra trajo poco alivio inmediato al sufrimiento. Mary Boykin Chestnut hizo una última entrada en su famoso diario en 1865. «Primero nos movimos por el terror a los yanquis, luego a los africanos, luego al hambre y ahora a la exterminación». El cirujano federal Charles Black, tras inspeccionar el sur en la posguerra, informó: «La gente aquí no solo está derrotada, está diezmada. La enfermedad, la desnutrición y la desesperación han hecho lo que las balas no pudieron. De hecho, el verdadero costo del impacto ambiental y sanitario de la guerra no se comprendería completamente durante décadas, ya que las generaciones posteriores continuaron sufriendo los efectos a largo plazo de la destrucción ambiental, los sistemas de salud pública colapsados y la desnutrición generacional».
Así, la guerra civil no solo se erige como un conflicto militar, sino como el primer desastre ambiental y de salud pública de los Estados Unidos en la era moderna. Como observó Frederick Law Olmsted, quien sirvió en la Comisión Sanitaria de los Estados Unidos en 1866, hemos aprendido, a un costo terrible, que los ejércitos pueden ser destruidos sin batallas y que la salud de los civiles es una preocupación estratégica tan importante como cualquier objetivo militar. El legado de la guerra, en cuanto a enfermedades, hambre y devastación ambiental, influiría en la política de salud pública y en la planificación militar estadounidense durante generaciones. Más allá de las puertas del infierno, la horrible realidad de los campos de prisioneros de la guerra civil. Los campos de prisioneros de la guerra civil estadounidense son un testimonio de la capacidad humana tanto para la supervivencia como para la crueldad. El secretario de Guerra confederado James Seddon reconoció con sombría franqueza: es una necesidad cruel de la guerra, pero necesidad, al fin y al cabo, que los prisioneros deban sufrir. Si bien los campos de batalla cobraron su cuota de víctimas, los verdaderos horrores de la guerra a menudo se desarrollaron tras los muros y empalizadas de los campos de prisioneros de guerra, donde la supervivencia se convirtió en una lucha diaria contra el hambre, la enfermedad y la desesperación. Como escribió un sobreviviente de la Unión, aquellos que murieron por una bala fueron los afortunados. La prisión de Andersonville, oficialmente conocida como Campo Sumter, se convirtió en el símbolo más notorio del sufrimiento de los prisioneros de guerra. El capitán Henry Wirz, el comandante suizo de la prisión confederada, más tarde se convertiría en la única persona ejecutada por crímenes de guerra durante la Guerra Civil. Diseñada para albergar a 10.000 prisioneros, en agosto de 1864 acumulaba a más de 32.000 soldados de la Unión en apenas 26,5 acres de terreno abierto. La tasa de mortalidad alcanzó la asombrosa cifra de 100 hombres por día durante los meses de verano. Dorrance Atwater, un joven soldado de la Unión que trabajaba en el hospital de la prisión, mantuvo en secreto una lista de los muertos que más tarde se convertiría en una prueba crucial en el juicio de Wirz. Un sobreviviente, el soldado raso Robert Henderson Kellogg, escribió: «Por la mañana los muertos eran encontrados en sus lugares, como si hubieran caído dormidos para siempre, muchas veces pisando los cadáveres como si fueran troncos». El doctor Joseph Jones, un cirujano confederado que inspeccionó el campo, informó: «Encontré a los prisioneros en todas las etapas del sufrimiento y la enfermedad. Muchos yacían en su propia inmundicia, demasiado débiles para moverse». La infame línea de la muerte del campo, un simple riel de madera situado a unos 19 pies del muro de la empalizada, se convirtió en una zona de ejecución donde los guardias disparaban a cualquier prisionero que la cruzara o incluso la tocara. El soldado raso James Madison Tracy, del 82º Regimiento de Infantería de Nueva York, registró cómo el guardia James Duncan se jactaba de haber matado a 31 yanquis en un solo mes en la línea de la muerte. Algunos hombres desesperados, enloquecidos por las condiciones, cruzaban deliberadamente esta línea en busca de una muerte rápida en lugar de la lenta agonía del hambre. El sargento William Corbett, del 68º Regimiento de Infantería de Nueva York, escribió en su diario: «Hoy vi a 3 hombres caminar deliberadamente hacia la línea de la muerte. Fueron abatidos como perros y sus cuerpos quedaron pudriéndose donde cayeron». Durante una semana particularmente dura en julio de 1864, los guardias informaron haber usado más de 200 balas contra prisioneros que violaron la línea de la muerte. El infame arroyo que atravesaba Andersonville, irónicamente apodado Sweetwater Branch, riachuelo de agua dulce, servía tanto como fuente de agua como alcantarilla abierta. El sargento Augustus P. Sherman lo describió como una simple cinta de excremento humano. La diarrea y la disentería se volvieron tan frecuentes que los prisioneros la llamaban el mal de las entrañas. El soldado raso John Ransom, de la Unión, escribió en su diario: «El arroyo es una masa de gusanos en movimiento, y aún así los hombres pelean por el privilegio de beber de él». Las orillas del arroyo se convirtieron en una pesadilla de desperdicios humanos y enfermedades.
con hombres debilitados que a menudo caían dentro y se ahogaban en apenas unos centímetros de agua, demasiado débiles para salir. El doctor John C. Bates, un cirujano de la Unión que sobrevivió, estimó que 1 de cada 3 muertes en Andersonville podía atribuirse directamente a enfermedades transmitidas por el agua de este arroyo. Las prisiones del norte, aunque generalmente mejor abastecidas, tenían sus propios horrores. El campo Douglas de Chicago, apodado la Andersonville del Norte, albergaba prisioneros confederados obligados a dormir en cámaras subterráneas infestadas de ratas durante los brutales inviernos del Medio Oeste. El coronel Charles V. DeLand, el comandante del campo, implementó una política de represalia en especie, reduciendo deliberadamente las raciones cuando llegaban noticias del maltrato a los prisioneros de la Unión en los campos del sur. En Point Lookout, Maryland, por donde pasaron más de 50.000 prisioneros confederados durante la guerra, los prisioneros fueron sometidos a privación deliberada de alimentos como represalia por el trato que los soldados de la Unión recibieron en los campos del sur. El teniente Robert E. Park, del 12º Regimiento de Infantería de Alabama, registró: «Los guardias yanquis se divierten disparando contra nuestras tiendas por la noche». Un prisionero confederado escribió a casa: «Nos alimentan como a cerdos y nos tratan como a perros». El capitán Joseph Jones observó que la tasa de mortalidad en Point Lookout alcanzó el 28% durante el invierno de 1864. La tortura psicológica fue a menudo tan devastadora como la privación física. En la prisión de Elmira, en Nueva York, apodada Hellmira por sus 12.000 prisioneros confederados, los guardias a veces exhibían pan fresco justo fuera del alcance de los prisioneros, observando cómo los hombres hambrientos peleaban entre sí por las migajas que caían de los panes. El coronel Benjamin Tracy, el comandante del campo, justificó tales prácticas como disciplina necesaria. El soldado raso Henry Clay Trumbull describió cómo los guardias arrojaban comida dentro del campamento como si estuvieran alimentando animales en un zoológico. La tasa de mortalidad del campo, del 24%, casi igualaba la de Andersonville, con más de 2.900 prisioneros muriendo por exposición, enfermedad y desnutrición. El prisionero John Fuchs escribió en su diario: «Hoy vi a un hombre intercambiar su anillo de bodas de oro por un pedazo de pan de maíz mohoso». La desesperada búsqueda de alimento llevó a escenarios impensables. En Andersonville surgieron rumores de canibalismo cuando algunos prisioneros comenzaron a desaparecer, solo para ser encontrados parcialmente consumidos. El sargento mayor Robert H. Kellogg testificó sobre el hallazgo de cuerpos medio devorados en los pantanos cercanos a la empalizada. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los relatos de sobrevivientes hablan de una banda conocida como los Raiders, que pudo haber recurrido a este último tabú. John McElroy, en sus memorias Andersonville, una historia de las prisiones militares rebeldes, escribió con cautela sobre el tema, señalando únicamente que algunas cosas son demasiado horribles para ser escritas en papel. El guardia confederado James Barrett informó haber encontrado huesos humanos con marcas de dientes durante sus patrullas, aunque los registros oficiales desestimaron estos relatos como productos de mentes trastornadas. Los intentos de escape, aunque numerosos, rara vez tenían éxito. La prisión confederada en Salisbury, Carolina del Norte, empleaba jaurías de sabuesos entrenados específicamente para rastrear a los fugitivos. El adiestrador principal, John H. Sears, se jactaba de que sus perros podían oler a un yanqui a 1 milla de distancia. Estos perros eran tan efectivos que el simple sonido de sus ladridos hacía que los prisioneros regresaran corriendo a sus barracones. En el destacamento de Florence, en Carolina del Sur, el guardia James Connor documentó 328 intentos de escape en un solo mes, con solo 2 fugas exitosas. Aquellos que eran capturados enfrentaban castigos brutales. En la prisión de Belle Isle, en Virginia, los prisioneros recapturados eran atados a postes y dejados expuestos a los elementos durante días. El teniente James M. Carrington describió cómo observó a un prisionero recapturado congelarse hasta morir después de haber estado atado a un poste durante 48 horas en enero de 1864.
Los métodos para prevenir fugas se volvieron cada vez más crueles a medida que avanzaba la guerra. En el campo Lawton, en Georgia, el comandante capitán D. W. Bowles implementó la carrera del Gauntlet, en la que los prisioneros recapturados eran obligados a correr entre dos filas de guardias que los golpeaban con culatas de fusil y bayonetas. El teniente Ezra Ripple documentó un castigo en el que un joven soldado de Ohio murió después de ser forzado a correr el Gauntlet 3 veces. En el campo Ford, en Texas, los guardias colocaban a los prisioneros capturados en cajas de sudor, pequeñas estructuras de madera donde eran confinados durante días bajo un calor abrasador. Algunos campamentos implementaron la política de una fuga, todos castigados, en la que se negaba comida a secciones enteras si un solo prisionero intentaba escapar. En Andersonville, el capitán Henry Wirz justificó esta práctica en una carta enviada a Richmond, escribiendo: «El temor a la venganza de sus propios compañeros es nuestro muro más fuerte». La estructura social dentro de los campamentos degeneró en una brutal jerarquía. En Andersonville, una pandilla de prisioneros conocida como los Raiders, liderada por el infame Charles Curtis, aterrorizaba a sus compañeros de prisión, robando comida y pertenencias, y en ocasiones asesinando a prisioneros más débiles por sus raciones. William Silver Jim Gray, uno de los lugartenientes de Curtis, era conocido por llevar anillos hechos con los huesos de sus víctimas. La situación se volvió tan desesperada que las propias autoridades del campo permitieron que un grupo de prisioneros, llamados los Reguladores, liderados por el sargento William Collins, organizaran juicios y ejecutaran a los peores delincuentes. 6 Raiders fueron ahorcados el 11 de julio de 1864, mientras sus compañeros de prisión aclamaban las ejecuciones. El soldado raso, John Ransom, escribió en su diario: «Incluso en este infierno encontramos demonios peores entre nosotros». Los métodos de tortura empleados en algunos campamentos fueron más allá del simple abandono. En Castle Thunder, en Richmond, el comandante capitán George Twabe Alexander era notorio por sus castigos creativos. Los prisioneros eran sometidos a bucking and gagging, un método en el que eran atados en una posición dolorosa durante horas o días. El teniente William Howard testificó sobre una práctica llamada montar el barril, en la que los prisioneros eran obligados a sentarse sobre barriles con bordes afilados durante horas, lo que a menudo causaba graves lesiones internas. Algunos guardias en múltiples instalaciones practicaban lanzamiento con manta, donde los prisioneros eran arrojados al aire con una manta, a menudo aterrizando sobre suelo duro o en su propia suciedad. El sargento mayor Robert H. Kellogg describió cómo un prisionero en Andersonville fue lanzado tan alto que se rompió el cuello al caer ante la diversión de los guardias. El clima en sí mismo se convirtió en un arma de tortura. En Andersonville, donde las temperaturas superaban regularmente los 40 grados, los prisioneros llamaban al campamento la sartén de Dios. El soldado raso Prescott Tracy registró 140 muertes relacionadas con el calor en una sola semana de agosto de 1864. En prisiones del norte como la isla Johnson, en Ohio, el capitán confederado Robert A. Park documentó cómo los prisioneros se acurrucaban en grupos de 5 o 6, compartiendo una sola manta en intentos desesperados de sobrevivir a temperaturas que descendían hasta 20 grados bajo cero. En la prisión de Rock Island, en Illinois, los prisioneros confederados fueron obligados a romper el hielo para obtener agua potable, con varios ahogándose en el intento. Un guardia, el soldado raso James Thompson, escribió a casa: «Los gritos de los rebeldes cuando caen al agua helada son una sinfonía diaria». El nivel de desesperación llevó a estrategias de supervivencia extrañas. En el campo Morton, en Indiana, los prisioneros confederados formaron lo que llamaban compañías de seguros de vida, grupos de 6 a 8 hombres que compartían todo, creyendo que sus probabilidades de supervivencia aumentaban mediante la cooperación. El soldado raso, Thomas Spooner, documentó cómo su grupo sobrevivió turnándose para dormir, mientras otros cazaban ratas e insectos. En Elmira, los prisioneros comenzaron a comer la corteza de los pocos árboles que había en el campamento, lo que llevó a la completa descortezación de cada árbol dentro de su alcance.
Algunos prisioneros en varios campamentos se autoinfligían heridas con la esperanza de ser enviados a instalaciones hospitalarias mejor equipadas. Cuando finalmente llegó la liberación, muchos prisioneros estaban demasiado débiles para celebrar. Los soldados de la Unión que liberaron Andersonville en mayo de 1865 encontraron hombres que se habían convertido en esqueletos vivientes, como los describió el coronel George C. Gibbs. El soldado raso Robert Knox Snedden, un artista que documentó las condiciones del campo, realizó inquietantes bocetos de los sobrevivientes, quienes parecían cadáveres ambulantes más que hombres. Se vivieron escenas similares en los campos del norte, donde los prisioneros confederados tuvieron que ser reintroducidos gradualmente a porciones normales de comida para evitar la muerte por sobrealimentación. El doctor Valentine Mott, tras examinar a los sobrevivientes, observó que muchos presentaban signos de daño físico y psicológico permanente que los afectaría por el resto de sus vidas. Las cicatrices psicológicas fueron aún más profundas que las físicas. Muchos sobrevivientes desarrollaron lo que hoy se reconoce como trastorno de estrés postraumático. John Ransom, quien sobrevivió a Andersonville, escribió en sus memorias de posguerra: «Las pesadillas nunca me abandonaron. Todavía escucho los gritos de los hombres moribundos en mis sueños». El teniente James M. Page, quien sobrevivió a Elmira, notó que muchos exprisioneros se sobresaltaban con ruidos repentinos y lloraban sin razón aparente durante años después de su liberación. El trauma también afectó a los guardias. El soldado raso Luther Hoffman, quien sirvió en el campo Douglas, se quitó la vida en 1866, dejando una nota que decía: «Los fantasmas de los que murieron bajo mi vigilancia no me dejan descansar». El impacto en las familias y comunidades fue igualmente devastador. Cuando el sargento mayor Robert H. Kellogg regresó a Connecticut después de sobrevivir a Andersonville, su madre supuestamente se desmayó al ver su condición demacrada. Las comunidades lucharon para reintegrar a hombres que habían sido transformados por sus experiencias. El doctor Sanford B. Hunt, quien estudió a los sobrevivientes de los campos de prisioneros, informó que muchos presentaban una peculiar mirada vacía y una incapacidad para enfocarse en el presente. Las horribles condiciones en estos campos dejaron una marca indeleble en la historia estadounidense y en la política militar. El capitán James M. Moore, quien lideró el esfuerzo por documentar las muertes en los campos de prisioneros, escribió en su informe final: «La evidencia de una crueldad sistemática es demasiado abrumadora para ser ignorada». Sus hallazgos llevaron a reformas significativas en los protocolos de las prisiones militares. Las experiencias en los campos de prisioneros de la Guerra Civil influyeron en el desarrollo de la Primera Convención de Ginebra en 1864, aunque los Estados Unidos no la ratificarían hasta 1882. El general William T. Sherman quizás lo expresó mejor cuando escribió en sus memorias: «La guerra es crueldad y no se puede refinar, pero incluso la guerra debería tener límites». Y lo que sucedió en esos campos de prisioneros los sobrepasó todos. En las décadas posteriores a la guerra, los relatos de los sobrevivientes se convirtieron en documentos históricos cruciales. Organizaciones como la Asociación de Exprisioneros de Guerra, formada en 1874, trabajaron para preservar estos testimonios. Samuel J. Gibson, quien sobrevivió tanto a Andersonville como a Point Lookout, pasó 30 años recopilando historias de otros sobrevivientes, creando lo que llamó un archivo del horror, que sigue siendo un recurso valioso para los historiadores en la actualidad. El último sobreviviente conocido de un campo de prisioneros de la Guerra Civil, Arnold Hutton, murió en 1952, llevándose consigo la última memoria viva de uno de los capítulos más oscuros de la historia de los Estados Unidos. Almas cazadas, la huida desesperada de los fugitivos en la Guerra Civil. En los tumultuosos años de la Guerra Civil estadounidense, dos grupos distintos de individuos desesperados compartieron una misma pesadilla: el terror constante de ser cazados. Frederick Douglass, quien había escapado de la esclavitud años antes de la guerra, escribió: «La huida del cautiverio y la huida de la batalla compartían el mismo corazón, el de hombres buscando recuperar su humanidad. Los esclavos fugitivos y los desertores militares,
aunque huían por razones diferentes, enfrentaron horrores similares en su búsqueda de la libertad, con ambos grupos descubriendo que escapar a menudo significaba intercambiar una forma de infierno por otra. Solomon Northup, antes de su propia captura infame en la esclavitud, observó que el hombre cazado conoce un terror que el cazador nunca podrá comprender. Los cazadores de esclavos profesionales, equipados con sabuesos especializados y un conocimiento íntimo del rastreo en la naturaleza, convirtieron la persecución de fugitivos en una grotesca ciencia. La infame banda de Patty Cannon, que operaba a lo largo de la frontera entre Delaware y Maryland, no solo capturaba fugitivos, sino que los torturaba para obtener información sobre otros escapados. Operando desde su cuartel general en Johnson's Crossroads, mantenían una red de informantes que se extendía desde Filadelfia hasta Baltimore. Sus métodos incluían quemar los pies con hierros calientes para evitar futuros intentos de fuga, una práctica que llegó a conocerse como la marca de Cannon. Un sobreviviente, William Parker, escribió más tarde: «El sonido de los perros en la distancia congelaría la sangre incluso del más valiente entre nosotros». Los notorios hermanos Millard, de Georgia, se jactaban de haber capturado a más de 300 fugitivos en un solo año, utilizando una línea de sabuesos cubanos criados específicamente que afirmaban podían oler el miedo mismo. Sarah Bradford, una cronista contemporánea, documentó cómo los hermanos demostraban las habilidades de sus perros en ferias del condado, utilizando fugitivos capturados como presas vivas en exhibiciones de rastreo. Los desertores militares enfrentaban perseguidores igualmente despiadados. Las unidades de la Guardia Nacional Confederada, encargadas de capturar a los desertores, se hicieron famosas por su brutalidad. En el condado de Randolph, Carolina del Norte, el capitán de la milicia James Brantley usaba lo que él llamaba métodos persuasivos, reteniendo como rehenes a las familias de los desertores hasta que éstos se entregaban. Su libro de persuasión, descubierto después de la guerra, detallaba técnicas de tortura y enumeraba a más de 200 familias que había aterrorizado. Los cazadores de desertores de la Unión no eran mucho más compasivos, con la Policía Nacional de Detectives del coronel Lafayette Baker siendo temida por su eficiencia despiadada y su desprecio por los derechos civiles. Los agentes de Baker eran conocidos por hacerse pasar por civiles, incluso por clérigos, para obtener información sobre el paradero de los desertores. El teniente David Homer Bates registró cómo los hombres de Baker arrestaron una vez a toda una congregación de iglesia en Maryland, sospechando que albergaban desertores. La naturaleza misma se convirtió en refugio y verdugo. Los esclavos fugitivos seguían la estrella del norte a través de pantanos traicioneros, donde muchos sucumbieron a la exposición, el hambre o la enfermedad. Henry Bibb, quien intentó escapar en varias ocasiones, describió cómo comía corteza de árbol y maíz crudo mientras se ocultaba en los densos bosques de Kentucky. La libertad significaba elegir entre la muerte lenta por hambre o la muerte rápida si te atrapaban, escribió en sus memorias. El pantano de Okefenokee, en Georgia, se convirtió en conocido como el Cementerio de la Esperanza, donde las leyendas locales hablan de más de 300 fugitivos que perecieron en un solo año. De manera similar, los desertores a menudo se encontraban atrapados entre la inanición y la rendición. El soldado raso William Collins, del 4º Regimiento de Infantería de Virginia, registró en su diario cómo sobrevivió durante 3 semanas en las montañas Apalaches, comiendo raíces y serpientes crudas antes de finalmente entregarse. Los famosos habitantes de las cuevas de Tennessee, un grupo de más de 40 desertores, crearon una red subterránea en las montañas de Cumberland, viviendo en cuevas durante meses hasta que la enfermedad y el hambre los obligaron a salir. El castigo para los fugitivos capturados estaba diseñado para enviar un mensaje. En Charleston, el notorio comerciante de esclavos Z.B. Oaks mantenía lo que él llamaba su instalación de corrección, donde los esclavos recapturados eran sometidos a torturas sistemáticas antes de ser revendidos. Los propietarios de esclavos con frecuencia organizaban torturas públicas de esclavos recapturados. En Augusta, Georgia, el propietario de plantaciones James Hammond ordenó que un esclavo recapturado llamado Tom fuera azotado durante 3 días consecutivos y luego hizo que le cortaran las orejas como advertencia para los demás.
El periódico Richmond Examiner describió estos castigos con detalles gráficos, llamándolos lecciones necesarias en obediencia. Para los desertores militares, el espectáculo del castigo era igualmente brutal. El general Braxton Bragg ordenó ejecuciones masivas de desertores, obligando a sus antiguos compañeros a presenciar los fusilamientos. En una de estas ejecuciones, en 1863, 22 desertores de los regimientos de Tennessee fueron fusilados simultáneamente. El capitán Robert Stiles describió la escena. Las descargas resonaron en las colinas como truenos, pero el silencio que siguió fue aún más fuerte. Algunas regiones se hicieron famosas como zonas de exterminio, tanto para esclavos fugitivos como para desertores. El Gran Pantano Dismal, que se extiende entre Virginia y Carolina del Norte, albergó tanto a esclavos fugitivos como a desertores, lo que llevó a la formación de unidades especializadas de cazadores que patrullaban sus fronteras. Moses Grandy, un ex-esclavo, documentó la existencia de comunidades enteras ocultas en el interior del pantano, incluida la legendaria Isla Africana, donde los fugitivos establecieron un asentamiento permanente. Estos guardabosques del pantano eran conocidos por no tomar prisioneros, disparando primero y haciendo preguntas después. El infame capitán Jesse Barton dirigió una unidad que afirmó haber matado a 76 fugitivos en apenas 3 meses de 1863. El desertor confederado James Keith escribió: «El pantano era donde la esperanza y la muerte vivían lado a lado». La zona se volvió tan peligrosa que incluso los cazadores de esclavos se negaban a entrar en ciertas áreas, especialmente en la región conocida como Tierra de los Hombres Muertos, donde se encontraron numerosos cuerpos que nunca fueron identificados. Los métodos de rastreo evolucionaron hasta convertirse en un arte sofisticado. William Perroville Morrison, un infame cazador de esclavos de Mississippi, desarrolló un sistema de rastreo basado en técnicas nativas americanas, incluyendo un método para determinar la altura y el peso de un fugitivo a partir de sus huellas. Los cazadores de esclavos crearon sistemas detallados para identificar patrones de pisadas y estimar velocidades de viaje. El infame Nathan Bedford Forrest, antes de convertirse en general confederado, hizo su fortuna como cazador de esclavos utilizando técnicas innovadoras de rastreo, incluyendo una red de informantes pagados en comunidades de negros libres. Su manual de persecución, descubierto en 1870, detallaba métodos que aún son estudiados por expertos en rastreo moderno. Para los desertores, las unidades de la policía militar empleaban informantes locales y mantenían redes de espías en comunidades civiles. El general de la Unión, Benjamin Butler, estableció un sistema de fotografía de soldados específicamente para ayudar en la identificación de desertores, un uso temprano de la fotografía para la aplicación de la ley. Los libros de Butler, como llegaron a conocerse, contenían más de 2000 fotografías y descripciones detalladas de posibles desertores. La supervivencia a menudo dependía de la ayuda de otros, pero brindar asistencia conllevaba riesgos extremos. Harriet Tubman, la conductora más famosa del ferrocarril subterráneo, desarrolló un intrincado sistema de códigos utilizando colchas y señales con linternas para guiar a los fugitivos. El ferrocarril subterráneo, aunque ofrecía esperanza a los esclavos escapados, traía consigo severos castigos para quienes fueran sorprendidos ayudándolos. En Virginia, Mary Maddox fue públicamente azotada y le confiscaron su propiedad por haber proporcionado alimentos a fugitivos. Su caso se hizo notorio cuando se descubrió que había ayudado a más de 30 esclavos a escapar en un periodo de 2 años. De manera similar, las familias que albergaban desertores enfrentaban represalias brutales. La familia Crowder, de Carolina del Norte, mantenía un sótano oculto donde refugiaban tanto a esclavos fugitivos como a desertores, hasta que fueron descubiertos y 3 miembros de la familia fueron ejecutados. En Tennessee, toda la familia Carter fue expulsada de su hogar, que fue incendiado por haber ocultado a su hijo desertor. Sus hijos más pequeños apenas lograron escapar de las llamas. Su historia fue documentada más tarde por el reportero de la Unión, Sylvanus Cadwallader, en su obra El precio de la misericordia. El costo psicológico de la persecución constante resultó ser tan devastador como las dificultades físicas. El doctor Samuel Cartwright
un médico confederado, documentó lo que llamó drapetomanía, la supuesta enfermedad mental que causaba que los esclavos intentaran huir. El desertor Elijah Brown, del 5º Regimiento de Alabama, escribió sobre cómo despertaba de pesadillas en las que oía sabuesos ladrando, solo para descubrir que el sonido era real. Su diario, descubierto en 1913, contiene anotaciones cada vez más paranoicas sobre cómo sentía que los árboles y las rocas lo observaban. La esclava fugitiva Nancy Green relató en su testimonio que nunca pudo volver a mirar la luna de la misma manera después de haber pasado meses escondiéndose de ella, ya que su luz significaba la muerte si era vista por los grupos de patrullaje. Más tarde, se convirtió en defensora de los exfugitivos y fundó uno de los primeros grupos de apoyo para esclavos escapados en Filadelfia. Algunas regiones desarrollaron una reputación particularmente peligrosa para los fugitivos. El paso de Cumberland se hizo conocido como el Valle de la Muerte de los Desertores debido a la cantidad de cuerpos encontrados allí, más de 400 en 1864, según los registros militares. La costa de Carolina ganó el macabro apodo de la costa de los cazadores de esclavos por la eficiencia de sus patrullas marítimas en interceptar intentos de fuga por agua. El capitán William Tillman, quien comandaba una de estas embarcaciones de patrulla, se jactó de haber capturado a más de 100 fugitivos en un solo mes. Los periódicos locales a menudo publicaban relatos de capturas y ejecuciones, con el Richmond Examiner mostrando especial deleite en describir la justicia impartida a ambos tipos de fugitivos. La columna semanal del editor John Daniel, El Registro del Cazador, se hizo infame por sus descripciones gráficas de capturas y castigos. Los métodos de ejecución reflejaban el deseo de la sociedad de crear un espectáculo que sirviera como advertencia. En Charleston, los cazadores de esclavos desfilaban a los fugitivos capturados por las calles con carteles que describían sus crímenes, una práctica documentada por el periodista británico William Howard Russell como un carnaval de crueldad. Los cazadores de esclavos no solo devolvían a los fugitivos a sus dueños, sino que a menudo los exhibían en distintos pueblos en el camino, convirtiéndolos en espectáculos ambulantes de miseria humana. Las autoridades militares realizaban ejecuciones de desertores en ceremonias oficiales, obligando a regimientos enteros a presenciar los últimos momentos de sus antiguos compañeros. La ejecución de 6 desertores del 118º Regimiento de Infantería de Pensilvania se hizo notoria cuando su comandante ordenó que sus cuerpos quedaran colgados durante 3 días como advertencia. El general de la Unión, William Tecumseh Sherman, comentó: «El miedo debe tener un rostro público si ha de cumplir su propósito», aunque en sus cartas privadas expresó su repulsión por tales exhibiciones. El legado de estas cacerías dejó cicatrices permanentes en la sociedad estadounidense. La confesión en su lecho de muerte del ex cazador de esclavos Henry Bibb en 1874 reveló la existencia de redes organizadas de persecución que continuaron operando mucho después del final de la guerra. Varios cazadores de desertores se convirtieron en figuras prominentes dentro del Ku Klux Klan, aplicando sus habilidades de rastreo y terror a nuevos objetivos. James L. Smith, un exfugitivo que se convirtió en ministro tras la guerra, escribió en su autobiografía de 1881: «Los cazados nunca olvidan, y los cazadores nunca dejan realmente de cazar, simplemente encuentran nuevas presas». Sus palabras resultaron proféticas, ya que muchas de las técnicas desarrolladas para cazar fugitivos durante la Guerra Civil serían posteriormente utilizadas en la aplicación de las leyes de segregación racial y la represión de los movimientos laborales hasta bien entrado el siglo XX. Como dijo Abraham Lincoln una vez, los dogmas del pasado tranquilo son inadecuados para el presente tormentoso. Y en esta tormenta de guerra, solo los más afortunados y los más fuertes tenían alguna oportunidad de sobrevivir. Gracias por ver, y si has llegado hasta aquí, felicidades, ya has sobrevivido más que la mayoría. Nos vemos en el próximo video. Adiós.